Dios bendiga sus vidas. Bienvenidos a Propósito de Vivir según el plan de Dios. Es una alegría compartir con ustedes este programa. Dios es digno de toda adoración. Y a veces la adoración la practicamos vehementemente en las iglesias, en las congregaciones, cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos, ya que la pandemia nos interrumpió nuestra costumbre de congregarnos como Dios lo ha decidido por medio de su palabra para estar unánimes juntos en su presencia. Y la ausencia de no tener esas posibilidades durante este tiempo ha provocado que algunos probablemente hayan dejado esa intimidad y comunión que entre semana, en el caso de las congregaciones, el día en que celebran o celebraban sus servicios ocultos de adoración, o los días domingo, por supuesto, que con tanto amor lo hacían, hayan menguado, y en lugar de estar manteniendo una bendición constante y continua en ustedes mismos, porque adorar es mostrar gratitud, es mostrar amor, es mostrar reverencia, es mostrar asombro ante las maravillas de Dios. Y por ello, queremos provocar en este programa algo que nos mueva de nuevo a sentir su presencia, si es que no la hemos sentido, como pudiese manifestarse solo por la falta de practicarla a cada instante que podamos de nuestra vida. Y saben, lo mejor que puedo hacer para contarles por qué tengo fe en que este programa va a bendecirles, es que hemos invitado a una mujer, una adoradora, que tiene todas las credenciales para hablarnos de la adoración bíblica, escritural y práctica en su vida personal. Voy a explicarles de quién se trata y espero que ustedes sean bendecidos con el programa que hoy, de Propósito de Vivir, vamos a tener juntos. La adoración bíblica y la mujer. Ese es el título de este programa. Y la invitada es la licenciada y máster en teología del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA, Damaris Padilla de Jolón. Ella fue, como todos, al seminario a conocer el ABC de la teología. Y con el tiempo de estudio y de preparación, llegó a la licenciatura y a la maestría. Y déjeme agregarle que es catedrática por más de 10 años del mismo seminario CETEGUA donde ella estudió. Y ha llegado ahora a ser la asistente del rector del CETEGUA en Guatemala. Pero ha dado cursos tan diversos como estos. Voy a leerlos para mostrarles su preparación que pueda tener para dar a otros la inspiración que estoy seguro que recibiremos, si Dios nos lo permite, en este programa. Sus cursos, sus cátedras son Historia del Cristianismo, Escatología Bíblica, Teología Paulina, Teología Juanina, Hermenéutica y Geografía y Arqueología Bíblica. En realidad es vasto el conocimiento bíblico teológico de nuestra invitada de hoy, pero ella siempre me ha permitido darles una indicación de su vida personal, porque se trata de una persona que amo y bendigo, su esposo y ella y su familia
son un regalo de Dios. El doctor Luis Dimas Colón es su esposo, es doctor en teología y han estado juntos por 25 años para la gloria de nuestro Señor Jesucristo como esposos. Y han procreado a dos personas lindas que conocí personalmente cuando eran bebitos recién nacidos. Me refiero a su hijita Andreita. Andreita, y después de Andreita vino Samuelito, que ahora ya son ambos estudiantes universitarios, están por graduarse y aún están impartiendo cursos en la universidad. Me refiero entonces, Señor, a alguien que además es esposa del pastor en el precioso grupo que nos reunimos en el Hotel Camino Real por 8 años y comenzamos a reunirnos en el Hotel Real Intercontinental durante muy poco tiempo porque llegó la pandemia y nos interrumpió las reuniones. Quiero decirle a hermanita Damaris, bienvenida sea en el santo nombre de Jesús, y es una alegría para mí que podamos hacer este programa. Le amo y la bendigo en el nombre de Cristo. Gracias, hermanito Fernando. Gracias de verdad por la invitación, y pues para mí es un privilegio estar acá, definitivamente que sí. Y sé que Dios tiene un propósito por el cual Él lo hace todo, aunque nosotros no lo entendamos, siempre Él sabe lo que está haciendo. Y creo que el tema de la adoración, como usted bien decía, en un momento donde no podemos congregarnos, donde no podemos reunirnos, donde pareciera que ya no hay oportunidad de poder regresar a nuestros templos, creo que va a ser muy, muy adecuado para que todos lo escuchen y comprendan de que la adoración va más allá de lo que a veces nosotros creíamos o entendíamos por adoración realmente. Efectivamente. Hermanita bendita. Vamos a comenzar por la pregunta básica. ¿Qué es adorar? Por favor, licenciada sí. Bendita. Gracias, así es. Adorar, si vamos a la escritura, es rendirle o atribuirle honra, reverencia o dignidad a alguien que es superior. Y una de las maneras en que la Biblia nos muestra en que se demostraba la adoración hacia alguien era postrándose totalmente a tierra para demostrarle a esa persona que definitivamente se le estaba rindiendo esa reverencia, esa dignidad que esa persona merecía. Y aunque pareciera que es algo que se debe hacer físicamente, como vamos a ver en la escritura, va mucho más allá de lo que solo es postrarse o mostrar físicamente lo que es la reverencia o la adoración a alguien superior, que en este caso es Dios, ¿verdad? Que es por sobre todo y todos los dioses, como diríamos con el Antiguo Testamento, cuando los pueblos creían en muchos dioses, realmente se sabía por medio del pueblo que Dios escogió que había un solo Dios verdadero. Y es a ese Dios el que se le rendía esa honra, esa alabanza y esa adoración, mostrándole obviamente que Él era más grande que todos aquellos que decían ser dioses. Es precioso. Entonces podríamos irnos de una vez a qué significaba la adoración al único Dios verdadero en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos puede contar en su experiencia, en lo que ha estudiado, en lo que ha visto, qué pasaba en aquel tiempo en cuanto a la adoración que nos relata la Sagrada Escritura en ese antiguo pacto, en el nombre de Jesús? En el Antiguo Testamento vemos nosotros de que Dios decide manifestarse al hombre, porque aunque a veces el ser humano dice yo voy a buscar a Dios, realmente no es así. Nosotros buscamos a Dios porque Él nos buscó primero. Y muestra de ello en la Escritura es que cuando Dios decide manifestarse a los hombres, es Él quien toma la iniciativa. En respuesta a esa manifestación divina, entonces el hombre respondía rindiéndole adoración a Dios. Y uno de esos ejemplos que tenemos es Abraham. Abraham dice que vivía en un lugar totalmente pagano, lleno de dioses. Económicamente tal vez estaba bien. Sabemos que vivía en una familia pues económicamente acomodada, pero en cuanto a lo que era espiritual, definitivamente era un lugar de muchos dioses. Y Dios le habla
y le dice que deje todo y él lo va a llevar a un lugar o a una tierra que él ya tiene escogida. Y Abraham pues obedece y se va hacia él. Pero una de las cosas que vemos con Abraham es que cuando Dios se manifiesta a él levanta un altar y le rinde adoración. Lo mismo hace también Jacob, que es otro de los patriarcas. Cuando Dios se manifiesta a Jacob levantaba un altar, le rendía adoración a Dios, muestra de que Dios se había manifestado a ellos. Y hasta se escogía ese lugar para dejar una evidencia de que Dios estuvo ahí. En ese lugar se hacía un altar, se le adoraba, e incluso esos lugares ya se volvían como un lugar donde era santo porque Dios se había manifestado a ellos ahí. Entonces se hacía un sacrificio, se rendía culto y adoración a aquel que se había manifestado a ellos y iniciaba realmente una relación personal entre Dios y aquel a quien él se había mostrado. Y esa relación que inició con Abraham, donde incluso Dios hace un pacto con él, y ese pacto él lo va a confirmar con sus descendientes también, vemos que Dios tiene un propósito específico cuando se muestra a Abraham. No es solo de que conozca que Dios existe, sino que él hace un pacto con los descendientes de Abraham y les dice que ellos serían para él un reino de sacerdotes y una nación santa. O sea que el propósito de escoger Dios al hombre no es solo escogerlo para que haya una relación, sino que esa respuesta ante la relación con Dios va a conllevar una adoración. Y eso significa que yo me voy a dedicar totalmente a ese Dios al cual yo conocí o a quien ahora yo digo seguir. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Dejó todo donde él vivía, incluso la comodidad y la seguridad de vivir ya en un lugar donde él conocía, y se aventuró a irse detrás de un Dios que ni siquiera sabían quién era, porque Dios en el Antiguo Testamento, contrario a los demás dioses, no tenía un ídolo en sí. Pero él se fue y lo siguió. Y empezó a generarse obviamente un cambio en su vida. Vemos que, por ejemplo, en la antigüedad era muy normal que siempre se mantenían, los líderes de las familias tenían en su haber un grupo de dioses, de ídolos, y eso evidenciaba la riqueza de esos hombres. Pero en el caso de Abraham deja todo y se va a seguirlo a él. Entonces vemos que hay un cambio en la vida de él y decide vivir según lo que Dios tenía establecido para él. Vemos entonces que cuando uno inicia una relación con Dios, debe ir más allá de solo soy seguidor de Dios, sino que se debe evidenciar en mi forma de vida. Esa fe que digo tener en ese Dios, esa relación que digo tener con ese Dios debe evidenciarse también en lo externo. No es solo una creencia, sino son solo palabras vacías realmente. Lo cual a veces pasa mucho hoy, decimos yo tengo esta religión o aquella religión, pero a veces mi vida no coincide con la religión que yo digo tener. Entonces no es una creencia real como lo vemos en la Escritura, porque cuando Dios se manifestó a cada hombre lo transformó. Jacob, por ejemplo, que era un hombre muy explosivo, muy engañador, a veces actuaba tal vez sin pensar, contrario a Abraham, que lo vemos que era un hombre mucho más tranquilo. Dios inicia un proceso en la vida de Jacob y llega a transformarlo a tal punto que incluso le cambia nombre y le llama Israel. O sea que Dios, el propósito de buscarnos no es solo que le sigamos a Él, sino transformar nuestras vidas para bendición nuestra. Hay personas que creen, es que Dios es muy estricto y prohíbe mucho. Es muy difícil seguir a Dios porque todo es malo, pero no entendemos algo. Lo que prohíbe y lo que no nos deja hacer es en beneficio nuestro. Ni siquiera lo beneficiamos a Él con obedecerle realmente, porque Él sigue siendo santo, 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 sino que es un beneficio para nosotros. Entonces, cuando Él nos busca, quiere hacer un cambio en nuestras vidas y que ese cambio sea por los demás. Que vean lo que Dios hace en la vida de un hombre o de una mujer que Él escoge y que todos puedan decir, esa persona tiene una relación con un Dios y ese Dios es tal Dios. Y entonces ya empiecen a generarse de todo, bueno, ¿y quién es ese Dios? ¿A quién sigue Abraham? ¿A quién sigue Jacob? Parece que no son los dioses que nosotros creemos. Y ya entonces la gente va a empezar a interesarse por ese Dios.
sin tener que estar hablando de ese Dios que la vida evidencia la diferencia de seguir a otros dioses, y en este caso del Antiguo Testamento, de seguir al Dios verdadero, que fue lo que pudimos ver en la vida de Abraham y de todos aquellos sus descendientes. Dios quería que ellos fueran una nación santa, apartada para Él. Eso era la adoración en el Antiguo Testamento. Vemos que era esa respuesta del hombre ante la manifestación de aquel ser divino y superior por sobre todas las cosas. Cuando le escucho, mi querida licenciada Damaris, me doy cuenta que habla de un Dios que usted conoce. Y eso me bendice decirlo. Es hermoso ver cómo fluye de usted la realidad de que lo que está exponiéndonos tiene que ver con su propia experiencia. Y eso me hace feliz, porque no predicamos a un Dios imaginario, a un Dios lejano, a un Dios más bien como el que usted acaba de expresarnos, que Abraham pudo tener, que Jacob pudo tener, y es el único Dios que la humanidad puede tener si busca al verdadero y único Dios. Gracias por expresar lo que ha hecho, lo que ha dicho, que me ha hecho muy feliz. Pero mencionó algo en la participación que tuvo. ¿Qué significa ser un reino de sacerdotes y gente santa, licenciada Damaris? Así es. Esto significa estar apartados al servicio de Dios, dedicarse solo al servicio de Dios. Si ponemos un ejemplo en la Biblia, hablando de dioses paganos o dioses falsos en este caso, vemos los seguidores de Baal. Sí, cuando tuvieron el enfrentamiento con Elías, habían muchos profetas dedicados al servicio de Baal. Entonces, ellos se dedicaban directamente a servirle, a rendirle culto. Vemos que hacían, obviamente, le hablaban a ese Dios para que ese Dios respondiera. Habían rituales que se hacían en honor a ese Dios. Y ese grupo de hombres era apartado directamente para él. En el caso de Dios, vemos que cuando decide manifestarse al pueblo de Israel, en este caso los descendientes de Abraham, Él quiere que sean una nación santa, apartada directamente para Él. ¿De qué manera? Al servicio de Él. Y vemos que no solo está pensando en un grupo que lo vaya a servir, sino que quiere que toda la nación realmente le sirva. Cuando somos una nación santa apartada para Dios, definitivamente hay que vivir según lo que ese Dios establece. No es lo que yo quiero, no es lo que a mí me guste, sino lo que Dios establece. Entonces, esto va a conllevar un cambio en la vida, porque primero la respuesta del hombre cuando Dios se manifiesta es adorarlo a Él. Pero esa adoración va a conllevar apartarnos directamente para Él y dedicarnos a servirle a Él y a vivir apartados para Él. Ya no a la manera en que todos viven, ya no haciendo lo que todos hacen, sino que vamos a evidenciar en nuestras vidas que realmente yo tengo una relación directa con Dios, que era lo que Dios quería con el pueblo que escogió, que todas las naciones vieran que había algo diferente en ellos. Adorar entonces no es únicamente venir y tomar un tiempo para cantarle al Señor, para adorarle, sino que va más allá. Significa que nuestra vida debe reflejar la relación que tenemos con Dios. Y un ejemplo de esto es una mujer que aparece en el Antiguo Testamento y ella se llama Ruth. Ruth no era realmente del pueblo que Dios había escogido, era de Moab. Era una mujer que no pertenecía al pueblo que Dios había escogido, pero que se había casado con un hombre del pueblo. Y según nos cuenta, porque el libro nos menciona de que vivía con su suegra y por alguna situación muere su suegro y muere su esposo también. Y vivía también con el hermano de su esposo y él tenía también una esposa. Entonces se quedan viudas las tres mujeres. ¿Y qué les dice Noemí? Bueno, yo voy a regresar a donde yo soy, regrésense ustedes y hagan su vida, busquen casarse nuevamente, porque al final eran jóvenes. Pero vemos que Ruth le responde que no
se va a regresar, sino que la va a seguir. Y le dice, a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella había comprendido en esa relación que tuvo con su esposo y con su suegra, que había un Dios diferente al que ella había aprendido siendo moabita. Vio seguramente la vida de Noemí y ella comprendió que Jehová era el Dios verdadero. Entonces no solo creyó en ese Dios, sino que decide seguir a ese Dios. Y toma la decisión difícil, porque para nosotros pareciera muy fácil, bueno, voy a irme a vivir con mi suegra y así me voy a dedicar a servir a Jehová, pero era dejar todo lo que ella conocía. Ir a vivir a un lugar diferente, con costumbres diferentes, no en la mejor situación realmente del momento. Estábamos en la época de los jueces, que no era una situación muy buena. Realmente habían muchas guerras, había muchas complicaciones. Tampoco económicamente estaban bien, porque por lo que se ve en la historia, al parecer económicamente no quedaron bien. Tan así que ella dice que va al campo a ver en dónde puede recoger algo para comer ellas dos. O sea que a veces uno piensa, es que las personas siguen a Dios porque Dios les da. No. Cuando yo realmente me encuentro con Dios, haya o no haya, lo quiero seguir. Tenga o no tenga, lo quiero seguir. Responda o no a mis oraciones, lo quiero seguir. Porque a veces, y más hoy, por ejemplo, nos han estado dando la idea de que Dios responde a todo lo que yo pida. Y eso sería muy bonito, pero la realidad es otra. Dios no responde a todo lo que yo pido. Dios responde cuando pido según su voluntad. Y eso es lo difícil a veces, porque yo puedo estar pidiendo algo bueno, pero que no es la voluntad de Dios o el momento para que yo lo reciba. Él me va a decir, no. Pero aún así yo lo sigo. Porque yo he comprendido, como en el caso de Ruth, que Él es el Dios verdadero, que fuera de Él no hay nadie más, que si no lo sigo a Él no hay esperanza en este mundo, y que en medio de escasez, de limitaciones, de dificultades, de enfermedad, de cualquier problema que pueda yo estar pasando, Él es mi Dios. No significa que estoy bien, humanamente hablando, porque humanamente creemos que estar bien es que todo esté perfecto, pero no es así. Estar bien es que en medio de la dificultad, de la escasez y de la enfermedad, yo sé que tengo a un Dios que me va a ayudar. Y Noemí le dijo por eso a ella, mira, regrésate porque creo que vas a estar mejor allá que conmigo. Pero ella le dice, no, yo me voy contigo y tu Dios será mi Dios. Y tal fue la relación que ella inició con Dios que vemos que se sacrifica incluso pues, dedicándose a cuidar a su suegra, pero vemos que Dios la va a recompensar, sin ella saberlo definitivamente. Conoce a un hombre que obviamente se casa con ella, y lo impresionante no es que haya conocido a un hombre con el que casarse y volver a formar una familia, sino que ella es parte de la genealogía de Jesús. Ella, si vamos a la historia de la vida de Jesús, entre las abuelitas de Jesús, está ella. Nunca ella lo pensó de que iba a seguir a Dios para que Dios la honrara. Simplemente ella decidió seguirlo. Pero Dios recompensó esa disposición de ella de seguir al Señor y la ve ahora en la historia de Jesús. ¿Fue difícil seguir a Dios? Definitivamente que no debe haber sido fácil. No era israelita, era moabita. Se fue a vivir en un momento difícil de la vida, de la historia, perdón. Pero aún así, si ella había comprendido que el Dios de su suegra era el verdadero, lo iba a seguir, sin importar lo que tuviera que pasar. Eso realmente es tener una relación con Dios, es vivir apartados para Él. No se trata de que yo encontré a Dios y ahora todo me va bien, como a veces le decimos a las personas, venga a Dios y su vida va a cambiar y todo va a mejorar. Sí, todo mejora, pero no significa que se acaben todos los problemas. A veces tenemos que seguir a Dios en medio de limitaciones. A veces tenemos que seguir a Dios incluso en medio de situaciones que no tienen una respuesta,
Pero si sabemos que es el Dios verdadero al que seguimos, vale la pena seguirlo a Él. Y en medio de cualquier circunstancia, Él merece toda nuestra adoración, porque Él nos escogió primero y tiene un propósito para nuestras vidas. Aunque a veces tal vez ahorita no lo vea, pero así como pasó con Ruth, pasará en la historia y en el tiempo y nos daremos cuenta de todas las bendiciones que trae seguir a Dios. En este momento tal vez yo no lo vea, pero si veo hacia atrás, ¿quién fui y dónde estoy? Es solo Él. Realmente no soy yo, es Él en su misma misericordia que tiene un plan para nuestras vidas y lo va a llevar a cabo. Pero entonces vivir apartados para Dios es ser y vivir adecuado según lo que Dios establece. Como lo hizo Ruth, dejó todo para vivir acorde al Dios que ella había conocido. Eso es ser una nación, un grupo de gente santa apartada para Él. Y cuando dice un reino de sacerdotes, es ese grupo de personas que estaba escogida para servir a ese Dios. Eso quería Dios al iniciar una relación con el pueblo que Él había escogido. Estoy tan agradecido por lo que he oído. No quisiera agregar nada. El ejemplo que usted ha puesto de Ruth, el ejemplo de la fe, de adorar al Dios verdadero a través de lo que vio en Noemí. Y lo que dijo es tan lindo de todo corazón que solo le digo que espero que esto haya inspirado a usted, hermano televidente, de propósito de vivir, porque ha oído la verdad que está en la Sagrada Escritura, dicha por una mujer que conoce a profundidad la Sagrada Escritura y que en el ejemplo que puso pueden ver a su alrededor dónde estaba lo que haría a Ruth rica, la haría ser importante, dónde estaba el resultado que cualquier mujercita podía esperar cuando hay un interés de por medio. No existía. Lo que estaba es una adoración practicando la fe de Noemí, siguiendo a Noemí, para que el único Dios verdadero tuviera el lugar que tenía en Noemí, en el corazón de Ruth. Y así fue en la historia sagrada. Por lo tanto, es lindo y grandioso que usted, mujercita, que está escuchando a una mujercita exponernos con la autoridad que usted sabe que tiene la Santa Biblia, lo que es la adoración. Nunca buscaremos a Dios por interés. Nunca buscaremos a Dios para conseguir algo. Él nos buscó a nosotros porque nos ama, porque anhela comunión, relación, y eso merece completa confianza y completa entrega en adoración. Heme aquí, haz en mí lo que tú quieras hacer. Es impresionante, Señor, la gracia con la que nos hemos hecho ahora sentir por tu amor lo que significa la adoración en los tiempos de aquellos que fueron elegidos como una nación santa, apartada para ti, como hemos oído, y también un reino de sacerdotes que sirven al Rey, al Dios vivo. Hermanita licenciada Damaris bendita, un lugar para expresar nuestra adoración en este momento creo que es oportuno, porque tenemos un hogar, tenemos una familia, tenemos diferentes sitios en casita o donde vivamos. ¿Cómo podemos entonces comenzar por entender que en el pasado era adorado Dios en un lugar específico, pero ahora está dispuesto a oír de cualquiera que lo adore, en donde quiera que lo haga, de corazón? Por favor, hermanita linda. Como ya vimos, Dios escogió a Abraham para formar un pueblo y les dijo que querían que fuera una nación santa. En ese proceso de relación, Él tiene que enseñarles cómo adorarlo a Él. Porque realmente el hombre no sabe cómo acercarse a Dios, cómo adorarlo. Aunque ha intentado de muchas maneras adorar a Dios,
o según el que ellos creen que es Dios mismo aquel que va a mostrarles cómo adorarle. Y entonces se establece el tabernáculo, que era el lugar donde el pueblo iba a adorar. Y más adelante pues ya se va a construir un templo donde era el lugar de ir a adorar. Dice que en ese lugar se manifestaba la presencia de Dios. Entonces ese lugar era un lugar santo. Y había Dios decidido que había un grupo de hombres que Dios apartó para su servicio, que eran aquellos que se encargaban de ministrarlo a él tanto en el tabernáculo y en el templo. Y ya los demás del pueblo llegaban, ofrecían sus sacrificios, sus ofrendas, pero eran este grupo de hombres quienes eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Entonces se llegaba a ese lugar, se rendía culto, se rendía adoración a Dios y ya se regresaba a nuestros hogares. Y a veces nosotros nos quedó esa idea. El lugar para adorar a Dios es la iglesia. Es ese lugar físico donde yo voy a adorarle, a rendirle culto. Pero aunque en el Antiguo Testamento así era y Dios lo había decidido así establecer, incluso Él dio cómo debía construirse el tabernáculo, las instrucciones de cómo se debía hacer, cuánto debía de medir, etcétera, etcétera. Siempre Dios en el Antiguo Testamento mostró algo muy importante. Y dice, por ejemplo, en Primera de Samuel, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas que más sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, dice, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Aunque Dios había establecido tanto el tabernáculo como el templo, Él esperaba que las personas que llegaran a ese lugar a ofrecer sus sacrificios no llegaran solo por un ritual, sino que en sus corazones estuviesen convencidos de que ese sacrificio iba más allá de solo llegar y ofrecer un animalito, sino que tenía un significado. Ese animalito iba a morir en lugar de aquel que estaba llevando a ese animalito al sacrificio. Había que llegar con un corazón dispuesto. De nada servía que yo llegara con el mejor animalito para ofrecerlo si yo no vivía de manera obediente. Entonces vemos que ya en el Antiguo Testamento, aunque Dios había establecido un lugar para adorar, lo más importante para él era la forma de vida del ofrendante, no que cumpliera con los ritos, porque los ritos sin obediencia no son nada. Él esperaba que esos sacrificios llevados eran la evidencia externa de aquella vida de obediencia que yo tenía, de estar convencida de que yo necesitaba ofrecer un animalito porque yo estaba obviamente en pecado y ese animalito iba a morir en mi lugar. Pero no significa que el animalito moría y yo regresaba a vivir como quería, no, sino que yo comprendía el precio que había tenido que pagar ese animalito por mi culpa. Entonces yo iba a tratar de vivir de la mejor manera posible, porque no significa que lo lograban a la perfección, porque lamentablemente es imposible viviendo en esta humanidad nuestra, pero sí, por lo menos, morir intentando cada día ser mejores, no mejores ante los ojos de los hombres, sino mejores delante de Dios. Entonces, aunque en el Antiguo Testamento sí había un lugar de adoración, lo que Dios más valoraba era la obediencia, el corazón que ese ofrendante llevaba donde mostraba fe, donde entregaba ese animalito, pero realmente quien iba ya postrado en reverencia a Dios era el ofrendante. No solo cumplir con lo que Dios había establecido, sino que tenía que haber realmente una convicción del corazón de que Dios estaba recibiendo esa ofrenda y que si ese animalito sufriera por mi culpa. Realmente así era como se hacía en el Antiguo Testamento y por eso es que vemos que siempre se iba a un lugar para adorar a Dios, un lugar físico y específico realmente para hacerlo. Entonces, licenciada Damaris, ¿es necesario entonces ir a un lugar para adorar a Dios? Por supuesto, en la actualidad ya no existen los sacrificios de animalitos que usted ha mencionado, pero es importante comprender por qué podemos adorar sin necesidad de lo que antes era parte en el Antiguo Testamento de lo que significó la llegada finalmente de nuestro divino Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Pero la pregunta que le hago, ¿es necesario entonces ir a algún lugar hoy para adorar como la iglesia que mencionó anteriormente? Si me baso en el Antiguo Testamento, pareciera que sí. Tiene que haber un templo, tiene que haber un lugar donde yo llegue y adore. Pero por eso es que la Biblia la tenemos que tomar completa. No solo el Antiguo Testamento, no solo el Nuevo Testamento, sino que toda ella nos revela el plan de Dios. Y entonces vamos al Nuevo Testamento. Dice que Jesús se acercó a una mujer samaritana para hablar con ella. Y en medio de la conversación, definitivamente esta mujer tenía una vida bastante desordenada y Jesús, con mucho amor definitivamente, le evidencia que su vida no está siendo lo mejor. Entonces ella en la conversación le hace una pregunta y le dice, ustedes dicen que es este lugar donde debemos adorar y nosotros creemos que es este lugar donde se debe adorar. Nosotros que obviamente no conocemos mucho, cuando uno lee el pasaje dice, bueno, la mujer le está preguntando a dónde se debe ir a adorar. Y es que los samaritanos tenían un lugar para ir a rendir adoración y los judíos tenían otro. Entonces ella le hace la pregunta, entonces, ¿a cuál lugar realmente debemos ir a adorar? Si Jesús hubiese cedido ante esa discusión de cuál es el lugar correcto, hubiera vuelto una discusión que no hubiera tenido fin, porque ella hubiera defendido que el lugar correcto era el que ellos creían, y Jesús pues más adelante incluso le dice, nosotros adoramos lo que sí sabemos. Pero Jesús sabía que esa discusión no iba a llevar a nada. Al final ella iba a mantenerse segura de que ese lugar era el correcto para adoración. Entonces Jesús le da una respuesta. Le dice, la hora viene cuando ni en este monte, en el lugar donde ella creía, ni en Jerusalén, donde iban los judíos, adorarán al Padre, sino que los verdaderos adoradores, dice, adorarán en espíritu y en verdad, porque esos adoradores busca el Padre que le adoren. Volvemos a ver lo que se necesitaba en el Antiguo Testamento. Aunque sí Dios había establecido rituales, Dios esperaba que realmente se hiciera de corazón, que fuera realmente el ofrendante en una actitud de ofrecerle a Dios lo mejor, pero porque estaba convencido internamente de que Dios merecía esa adoración. No es por el ritual, no es por el lugar. Entonces aquí Jesús le dice, no importa realmente el lugar, sino que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay un cambio entonces, pareciera como que lo que Jesús está diciendo es que ya no es tan importante estar en un lugar físico, sino que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Estoy seguro que al escucharla nos sentimos conmovidos de ver que el Padre, hasta hoy, dijo Jesucristo, está buscando a quienes le adoren en espíritu y en verdad. Y esto es tan lindo por lo que usted nos está comunicando, porque no basta con el rito, no basta con la formalidad, sino que usted ha dicho que el corazón es lo que realmente el Señor mira. Y es lo que esperaba que la gente del Antiguo Testamento viera en sus sacrificios, un corazón arrepentido, un corazón que podía entender el dolor del pecado que había cometido al sacrificar a aquel animalito. Y ahora cuando hablamos de la samaritana, usted nos pone el ejemplo de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo entonces habló de un cambio en la adoración, hablando de adoración en espíritu y en verdad? ¿Podía ampliarnos el concepto? Licenciada Damaris, por favor. Claro que sí. Va a haber un cambio con la venida de Jesús, porque como ya habíamos visto, Dios había establecido los rituales y las formas de acercarse a Él por medio de sacrificios, pero Jesús vino con un propósito específico y vino a hacer el sacrificio perfecto para por fin poner fin a los pecados de aquellos que se acerquen a Él. Así como en el Antiguo Testamento yo llevaba, por ejemplo, un corderito y ese corderito moría en lugar mío, en el Nuevo Testamento vemos que Jesús es el Cordero de Dios. Ya no es alguien que es ofrecido, Él mismo decide ofrecerse. Y ahora dice que Él no solo es el Cordero de Dios que se ofreció en el sacrificio, sino que ahora Él es el sumo sacerdote. Como en el Antiguo Testamento, en el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote porque era el lugar de la presencia de Dios.
Ahora el sumo sacerdote es Él, porque en la muerte que Él tuvo en la cruz, Él pagó por nuestros pecados y ahora ya no hay un grupo de hombres que interceda entre Dios y nosotros, sino que es Jesús mismo el que intercede entre Dios y el hombre. Y lo más lindo de esto, no solo es que ahora tenemos un nuevo intercesor, sino que ese mismo intercesor fue el sacrificio perfecto. Ya no necesito yo hacer nada para venir y llevar algo para que pague por mis pecados. Ya Cristo murió en la cruz en lugar mío. Así como moría el corderito, Jesús murió en la cruz, pagó por todos mis pecados y ahora yo solo tengo que acercarme a Él, porque Él es el sumo sacerdote que intercede delante de Dios. Entonces significa que la adoración va a tener un cambio. Ya no va a ser de un lugar, ya no va a ser de animalitos, ya no es de rituales, sino que ahora yo tengo una relación personal y directa con Dios por medio de Jesucristo, quien es el sumo sacerdote, pero también es el cordero que pagó el precio por mi pecado. Entonces, si en el Antiguo Testamento era un regocijo saber que el animalito moría en lugar mío, porque ya no me tocaba a mí pagar por mis pecados, en el Nuevo Testamento es aún más grande, porque un cordero se ofreció para siempre. Ya no tengo yo que estar repitiendo el ritual cada cierto tiempo como se hacía en el Antiguo Testamento, sino que dice que ese sacrificio fue una vez y para siempre. Y ahí no solo fueron cubiertos mis pecados como en el Antiguo Testamento, sino que fueron borrados. Entonces, si en el Antiguo Testamento había razón para adorar a Dios por lo que Él hacía, en el Nuevo Testamento es aún más importante, porque ahora yo no tengo que preocuparme por seguir haciendo algo para ganarme el favor de Dios. Ya Jesús lo hizo. Y ahora yo tengo acceso directo al Padre. Ya no hay un lugar santo, un lugar santísimo. No tengo que buscar a alguien que se acerque a Él para que me pueda yo acercar a Dios. No, directo. Dios ahora, por medio de Jesucristo, ha iniciado conmigo una relación personal. Ya no necesito a nadie. Yo me puedo acercar directamente a Él. Y aunque sigo siendo pecador, porque nuestra naturaleza pecaminosa todavía sigue aquí, como el cordero que fue ofrecido fue perfecto una vez y para siempre, Dios ya no me ve como pecadora, sino me ve como redimida por la sangre de Cristo. Entonces puedo acercarme a Él sin ninguna preocupación. ¿Preocupación de qué? De que siendo yo pecador, pues no podía acercarme a Dios que era santo, santo, santo. Pero ahora sí puedo acercarme a Él libremente, porque la sangre de Cristo me ha hecho a mí santa. Entonces, si antes había que adorar a Dios, en el Nuevo Testamento definitivamente hay que adorarlo aún más todavía. Porque antes Dios pedía sacrificios. En el Nuevo Testamento Él vino a hacer el sacrificio por mi culpa. ¿Y qué hice yo para merecer eso? Nada. Entonces Él merece toda la honra, toda la adoración, toda la alabanza y merece que mi vida sea un reflejo de esa relación personal que tengo ahora con Él. Es hermoso escucharla. Y gracias doy al Señor por los que están escuchándola, porque estoy seguro que podemos plantearnos una pregunta. ¿Tengo conciencia de esa adoración que nuestra querida licenciada Damaris nos está exponiendo? ¿Tengo realmente esa comunión, esa adoración de la cual se nos está instando a comprender cuánto Dios la anhela por agradecimiento, porque Él proveyó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en todos aquellos que lo hemos reconocido como el Cordero que Dios envió al mundo, a la tierra, en sustitución de aquellos animalitos que nunca eran nada, simplemente eran una forma de prever al Cordero que vendría. Y por siglos fue anunciado que vendría con sacrificios, que hubo muchos, pero el Dios omnipotente envió a su Hijo unigénito. Y es lo que ahora está nuestra querida invitada anunciándonos de cómo podemos adorar realmente en espíritu y en verdad. Y gracias damos al Señor porque ahora estamos seguros
de que somos aceptos en el amado, como dice el texto sagrado, por la obra de Jesucristo. Él nos mira, el Dios eterno nos mira como perdonados de nuestros pecados, sin ningún pecado, por la causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no agradecerle todos los días de nuestra vida y a cada instante? Estoy agradecido, licenciada Damari, de lo que nos ha dado hasta este momento, y es tan hermoso oír lo que hemos escuchado, pero quisiera preguntarle, ¿cuáles son entonces los sacrificios de adoración en espíritu y en verdad que podríamos tener en la actualidad, debido a lo que ya el Señor, bendito sea su nombre, hizo por nosotros hace 2000 años en la cruz del Calvario? Si vamos a la Escritura, obviamente ya hay una relación personal, como dijimos, directamente por medio de la fe en Cristo. Pero esta relación interna, como era en el Antiguo Testamento, debe manifestarse definitivamente en nuestra vida externa, en una adoración a Dios. Y voy a poner el ejemplo de aquella mujer que dice que llegó con Jesús y llevó un perfume de gran precio, que era lo mejor que ella tenía, lo mejor. Sabemos que en la antigüedad pues, los perfumes eran bastante costosos. Entonces ella viene y quiebra el perfume y lo derrama sobre el Señor. Incluso hay murmuraciones que dicen ese perfume mejor se hubiese gastado de otra manera, ¿no? Como que no fue un buen uso el que ella le dio. Pero Jesús les dice que no digan nada porque realmente ella está haciendo algo que va a pasar más allá de lo que simplemente ellos están viendo. Y sabemos que ella derrama el perfume sobre él y él dice que la está preparando su cuerpo para la sepultura porque él ya sabía que iba a llegar ese momento de morir. Pero en Mateo, cuando vemos la historia de esta mujer, Jesús dice algo. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, dice, también se contará lo que ésta ha hecho en memoria de ella. Y entonces nos damos cuenta que nuestra vida realmente, evidenciando esa relación que yo tengo, habla más que lo que yo pueda decir de mi relación con Dios. Yo puedo pasar horas hablando de que tengo una relación directa con Dios, pero realmente mi vida la evidenciará, como en el caso de esta mujer. Ella quería mostrar su gratitud, su adoración a Dios porque lo había encontrado, en este caso a Jesucristo. Entonces le da lo mejor que tiene. ¿Y qué era lo mejor? En este caso, ese perfume. Y si vamos a la Escritura en Romanos, por ejemplo, dice, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que esta sea nuestra adoración a Él. Si yo quisiera darle lo mejor al Señor, para Él lo mejor es mi vida rendida a Él. Que las personas que me vean puedan darse cuenta que hay algo diferente en mí y que al parecer yo sí tengo una relación real con Dios. Dice que en Cristo Jesús ahora somos justificados y Pedro nos dice que somos un pueblo elegido, somos sacerdotes para Dios y una nación santa, lo mismo que vimos en el Antiguo Testamento. Ahora, aquellos que deciden seguir a Jesús son sacerdotes para Dios, una nación santa y un pueblo apartado para Dios. ¿Quiénes? Todos. La bendición es que en el Nuevo Testamento ya no hay diferencia entre hombres y mujeres delante de Dios. Todos, hombres y mujeres, aquellos que decidimos seguirle a Él, somos sacerdotes para Él. Pero somos una nación santa. Significa apartados para Él. Ahora la pregunta es si realmente mi vida evidencia esa relación que yo tengo con Dios o que digo tener. Porque decir que yo creo en Jesús es muy fácil y más hoy, pero la pregunta es si realmente mi vida lo evidenciará. Así como en el caso de la mujer, no le importó lo que la gente pudiera decir, no puso a pensar cuánto valía ese perfume y ella lo iba a venir y a utilizar en ese momento. No, ella estaba tan agradecida que lo que quería era darle lo mejor. Entonces, si yo estoy agradecida por lo que Jesús hizo por mí en la cruz, lo mejor que puedo darle es mi vida, porque a Él le agrada mucho más eso, como lo habíamos visto en el Antiguo Testamento. Él prefiere la obediencia, o sea, mi vida entregada a Él, que los sacrificios. Y en el Nuevo Testamento, pues con mayor razón, porque ya no hay sacrificio mejor que Jesucristo.
Entonces, lo mejor que yo puedo darle para adorarle a Él en espíritu y en verdad es mi vida misma, como un sacrificio que sea agradable delante de Él. Gracias, Señor, por lo que estamos sintiendo dentro de esta exposición, dentro de este programa de Propósito de Vivir. Licenciada Damaris, bendita, hay muchas mujercitas que seguramente están viéndola, le están oyendo y tienen un hogar conformado como el que Dios les regaló a usted. Y estarán preguntándose, ¿hay algo que yo pueda hacer con mis hijos? Porque tiene usted 2 hijos preciosos que Dios le dio. Algo que pueda hacer con mi esposo, porque tiene un esposo tan digno como el que Dios le dio. ¿Qué pudiera darles en este momento al escuchar tanta bendición que el Señor nos ha permitido tener, que a lo mejor no éramos tan conscientes de nuestra posición en cuanto a adoración por nuestra vida? Sacrificio vivo y santo, agradable a ti, en mi cuerpo, Señor, por ejemplo, como lo mencionó. ¿Qué podría recomendarles directamente como una mujer a aquellas mujercitas que estén viéndola en este momento, licenciada Damaris? Gracias. Sí, hay algo muy importante con las mujeres. Sé que estamos en una época en la historia donde a la mujer se le ha dicho que es muy capaz, que puede lograr todo lo que ella quiere, y no dudo que así sea, porque somos muy capaces de muchas cosas. Al final fuimos creadas por Dios también. Y hay veces que no hemos valorado lo que significa formar una familia, que pareciera que no es tan glorioso ni tan impresionante. A veces nadie va a aplaudir lo que yo hago como madre o lo que yo hago en casa o lo que yo hago como esposa. Es más, no se ve, pero realmente no sabemos lo que trasciende más allá de lo que nosotros vemos. Cuando yo dedico mi vida a cuidar de mi familia, estoy sirviéndole a Dios. Pareciera que no, porque nosotros entendemos mal que servir a Dios es servir en algún departamento o ir a la iglesia o hacer actividades que tengan que ver con el evangelio, con las actividades de la alabanza, de la intercesión, etcétera, etcétera. Y vemos que el trabajo en el hogar pareciera que como que no trasciende. Pero realmente sí es importante para Dios. Dios en el Antiguo Testamento, una de las cosas que vemos es que cuando Él decide conformar a su pueblo y les da la ley, les dice, hablarán de esto a sus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, en todo momento, para que obviamente sus hijos aprendieran y esa generación le siguiera a Él, y etcétera, y esa generación fuera pasándola a la siguiente. Jesús, que era Dios en esta tierra, cuando nació era un hombre y un niño normal y fue criado por una mujer. Nosotros a veces solo vemos que María pues se dedicó a cuidar a Jesús, pero si lo vemos en lo que es el pueblo judío, una de las cosas muy importantes para un judío era aprenderse la ley. ¿Y quién le enseñaba la ley a los niños? La madre. Ella le enseñaba, también el padre participaba, pero era muy importante el cuidado de la madre en este sentido. Tan así que conforme el niño crecía a llegar a cierta edad, pues entonces ya podía participar en las conversaciones de los adultos, porque él ya conocía la ley de Dios. Por eso vemos que cuando Jesús se sienta con aquellos sabios, se sorprenden de ver que siendo tan pequeño ya supiera tanto. Y a veces pareciera que en la casa no es importante que nosotros le enseñemos la fe a nuestros hijos, pero realmente sí lo es, porque la siguiente generación son nuestros hijos. Cuando yo tengo un hijo, no solo es un hijo, sino que estoy formando a la siguiente generación. Yo espero que mis hijos teman a Dios. Me preocupan muchas cosas, obviamente, en el aspecto familiar. Puede ser el dinero, puede ser los planes que haya para el futuro, pero lo más importante para mí es que mis hijos crean en Él. ¿Y cómo van a creer? Por lo que yo les enseñe, pero no solo les diga, sino que ellos vean que en mi vida realmente hay una relación real con Dios. A veces, si estamos teniendo mucho ese problema hoy, lamentablemente, hay estadísticas que dicen que muchos de nuestros jovencitos cristianos, luego de que salen del diversificado, dejan su fe en Jesús. Y en esa encuesta que se hizo, se buscó las causas por las cuales nuestros hijos, al parecer, están dejando de creer en Jesús.
Dice que una de las razones es que al parecer lo que los hijos ven en casa, en sus papás, no es lo que realmente sus papás enseñan fuera de casa. En la calle somos unos y en la casa somos otros. Entonces pareciera que estamos contradiciéndonos nosotros mismos. Yo les digo a mis hijos, miren, Dios es un Dios grande, Dios es un Dios que es sobre todos los dioses, Dios hace milagros, pero en la casa soy muy diferente a lo que ellos ven en la calle. Entonces realmente no les estoy mostrando el cambio que Dios hizo en mi vida, porque el cambio que Dios hace en mi vida no se ve solo afuera, sino se ve principalmente en la casa, donde realmente yo me muestro tal como soy. Entonces pareciera que no es importante y a veces como mujeres tratamos de enseñarles a nuestros hijos la fe en Jesús y tal vez lleguen a una edad en que tal vez no escuchan, pero sí nos observan. Y ahí es donde nuestro papel como madres y esposas es importante. Porque si ellos pueden ver en mí una fe verdadera, ellos van a empezar a preguntarse, bueno, parece que mi mamá sí de verdad cree en Jesús y parece que Jesús sí hace algo. Pero tiene que ser algo real, que ellos vean que realmente yo amo a Jesús en medio de cualquier cosa. No me importan las circunstancias de la vida, yo amo a Jesús. Que ellos vean que lo que digo coincide con mi vida. Porque por eso es importante como madres que formemos a nuestros hijos, que cuidemos de nuestra familia todo lo mejor que podamos. Ahora, eso va a conllevar sacrificio. Porque cuidar de la familia es sacrificio. Nadie lo aplaude, no nos van a dar premios por eso. No hay títulos que digan la mejor madre, la mejor esposa. No, eso no existe. Pero Dios sí lo está viendo. Y así como dijo Jesús de esta mujer que derramó el perfume, que se iba a hablar de ella durante mucho tiempo, lo que yo haga en mi casa va a trascender más allá. Estoy afectando la vida de mis hijos. Estoy afectando la vida de mi esposo. Estoy afectando la vida de los que nos ven. Que la gente vea que en mi vida hay algo diferente. Que mis hijos puedan decir, es que mi mamá sí cree en Dios. En medio de un mundo que hoy no sabe qué creer, en medio de nuestros hijos están siendo bombardeados por 1000 ideas sobre Dios, porque lo señalan de muchas cosas a Jesús, porque dicen que Jesús es falso, que Dios no existe, que la Biblia es mentira. Es cierto, todo eso puede llegar a la vida de ellos, pero ellas sí saben. Mi mamá realmente cree en Dios. Y Dios ha estado y es parte muy importante de la vida de ella. Pero eso es algo que no se predica. Eso es algo que se vive. Entonces, no importa cuánto tengamos que sacrificarnos. El ejemplo más grande de sacrificio fue Jesús mismo. Dice que dejó su gloria y dejó todo por venir a morir en mi lugar. Entonces, si yo puedo venir y sacrificar mi vida para que otros vean a Jesús, vale la pena. Aunque tal vez otros no lo vean, pero Dios está viendo lo que yo hago. Y esa es la importancia de una mujer que cuida su casa. De una mujer que puede guiar a sus hijos en el camino del Señor. Y que pareciera que es difícil hoy. Sí, definitivamente, los niños ya no son como antes. Yo crecí en una época donde uno no preguntaba porque los papás se enojaban. Y si uno cuestionaba a Dios, eso era terrible. No podía uno preguntar. Hoy los hijos preguntan, ¿y por qué crees en Jesús? Pero alguien me dijo que Jesús no existe. Y a mí me dijeron que, y empiezan con muchas preguntas. Y nosotros tenemos que tenerles las respuestas. Porque para eso Dios nos puso aquí. En medio de un mundo que quiere robarnos a nuestros hijos y robarles la idea de que Dios existe, para eso estamos nosotros. Y decirles, no, Dios existe. No te lo puedo presentar y mostrar físicamente, como la ciencia dice hoy que Dios no se lo podemos mostrar, pero sí te aseguro que existe porque en mi vida hizo un cambio. Y si tú me hubieses conocido antes, no te gustaría que yo fuera tu mamá, pero lo que Dios hizo en mí es real. Y entonces ellos ya, aunque pareciera que los hijos a veces no escuchan, realmente sí nos están observando. Y por eso es importante que como madres sigamos esforzándonos por formar un hogar conforme a la voluntad de Dios. Porque eso es lo más importante para el Señor. Las familias son importantes para Dios, porque de ellas es obviamente donde Dios viene y va a formar un pueblo. O sea, sin la familia, la misma sociedad lo dice, el núcleo de la sociedad es la familia.
Y hoy que está siendo tan atacada, tan bombardeada con ideas extrañas, con tantos mensajes que van en contra de lo que Dios establece, con mayor razón yo tomo mi Biblia, tomo mi fe y les tengo que enseñar a mis hijos la verdad. Ellos tienen que saber la verdad, pero ¿quién se la va a decir? Yo. ¿Y cómo la van a ver que Jesús es real? Por la vida que yo llevo realmente. Damaris bendita, ¿sabe qué hizo en estos momentos en mi corazón? Imaginarme a sus hijos, a quienes amo, diciéndole a una madre, tu Dios será mi Dios. Y eso es lo que yo sentí a través de su exposición. Y creo que las mujercitas que están viéndonos y oyéndola han entendido cuánto valor tiene en la adoración fundamentada en la propia vida, diariamente, como usted lo ha recomendado de manera tan linda. Que sus hijos, mi hermano lindo y mi hermana linda, puedan llegar a decir, como dijo la licenciada Damaris, no dicen tal vez palabras, pero los observan. El Dios de mi mamá será mi Dios. Además de mi convencimiento que llegará, por supuesto, pero la inspiración la tiene en su hogar. Yo espero que este programa, mi querida Damaris bendita, pueda haber servido de tanto como a mi corazón ha servido, como una inspiración, como dijimos al principio. Quiero agradecerle de todo corazón lo que ha dicho, su participación, sus conocimientos y su aplicación, anhelando que Dios la bendiga, que Dios continúe teniendo en usted un modelo, un ejemplo, que podamos seguir tratando de imitar a aquellos que están en un seminario, aquellos que están en una iglesia, de lo que significa Cristo morando en el corazón, ser guiados por el Espíritu Santo y haber nacido de nuevo para la gloria de nuestro Señor. Gracias por todo cuanto ha hecho en esta hora preciosa. Reciba mi gratitud en el nombre de Jesús y espero con todo mi amor que haya usted misma disfrutado el programa. Solo le pido ahora que pueda despedirse porque hemos llegado al final. Por favor, Damaris bendita. Gracias por haberme invitado, fue un privilegio para mí. Y solo quiero recordarles ahorita a todos, es cierto que no podemos congregarnos, pero la Biblia dice que somos templo de Dios. Entonces, mientras nos permiten volver a llegar nuevamente a nuestras congregaciones, recuérdese que puede adorar a Dios en todo momento, en cualquier lugar, porque usted es templo de Dios. Y por ser templo de Dios debe vivir apartado para Él y consagrado directamente a Él. Así que no olvidemos nunca rendirle siempre la adoración todos los días de nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermana Damaris bendita. Y hermanos benditos, gracias por haber estado en propósito de vivir según el plan de Dios para nuestra vida. Y si Él nos lo permite, espero que podamos estar de nuevo juntos en un próximo programa. Que Él los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Este programa ha sido posible gracias al apoyo incondicional de los socios honorarios. Desde su hogar, usted puede ser un canal de esperanza para muchas personas. Le invitamos a formar parte del socio honorario de Canal 27, llamando al teléfono 24 21 35 27. Y sigamos llevando el mensaje de Jesucristo que ha cambiado y seguirá cambiando vidas. Canal 27. Predicamos la verdad.